Jesús Lemus, periodista independiente, autor de El Licenciado. Querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Vicente. Siempre un gusto y un placer poder saludarte. Ya es jueves y aquí estamos listos para platicar de los temas que gustes, mi querido hermano. Bueno, pues, ¿qué te parece, Jesús, si iniciamos hablando del INAI? ¿En qué nos beneficia o afecta la desaparición del INAI que propone precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Sirve para algo? ¿No sirve para nada? ¿Qué es lo que tú piensas? Porque tengo entendido que son muchas solicitudes y muy pocas respuestas afirmativas por parte del instituto. No sé si tú estés de acuerdo con tu servidor. Claro que sí estoy de acuerdo contigo, mi querido Vicente. El INAI finalmente es un organismo que fue creado aparentemente con la intención de informar, pero que en realidad no ha podido cumplir con con las expectativas, y más bien pareciera que se dedica a ocultar. Pero sobre la polémica generada por la decisión presidencial de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el famoso INAI, que tanta polémica ha generado, pues vale la pena resaltar algunos datos. Este organismo nació con la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el 11 de junio del 2002, y su creación solo fue una buena intención del presidente Vicente Fox, pues desde un inicio el organismo estuvo plagado de vicios. El principal problema, y todos lo vemos y lo estamos observando, el principal problema que enfrentó el INAI desde su creación es la designación de funcionarios que estarían al frente de este organismo supuestamente autónomo. Se designaron funcionarios que ya habían o han trabajado para diversas dependencias y que tienen compromisos para ocultar información. Nunca se pensó en verdaderamente entregar a este organismo la autonomía que le pudiera rendir cuentas a la ciudadanía. Desde su creación, el INAI ha funcionado como un club de amigos en donde, más que por hacer un ejercicio de transparencia, más bien se han pugnado por ocultar la información a través de la modalidad de la clasificación de reserva o de confidencialidad de la información, que son figuras amparadas por la ley que está hecha a modo. Se ha dicho que el INAI es una herramienta de importancia para el trabajo periodístico, porque en teoría ofrece la posibilidad a los periodistas para conocer aquellos datos que no están expuestos públicamente, pero eso está muy lejos de la realidad, mi querido Vicente. El INAI solo proporciona información a algunos periodistas consentidos, como es el caso de los que trabajan para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que, como ya sabemos, es una organización que opera no bajo los principios periodísticos, sino de intereses de grupo que promocionan personajes ligados al PAN y al PRI, como Claudio X González Guajardo. Si no eres periodista de Mexicanos contra la Corrupción, es muy difícil que tengas acceso a la información solicitada. El INAI siempre tiene argumentos legales para negar cualquier dato de servicio público, porque su verdadera función es la de ocultar y controlar la información. En términos generales, solo una de cada 10 solicitudes que se presentan ante el INAI es respondida parcial o totalmente satisfactoria, y eso se puede comprobar con una visita a la página de transparencia de ese organismo, donde en el 95% de las solicitudes de información son respondidas bajo el argumento de que la información es inexistente, no se localizó la información es reservada o que la información es confidencial. Y esas clasificaciones son atribuciones que mañosamente argumentan las unidades de transparencia de cada dependencia del gobierno federal, las que son controladas precisamente por el INAI, en donde se decide a quién sí y a quién no entregar la información de la función pública. Pero entonces, te has de preguntar, Vicente, ¿cómo hace su labor la mayoría de periodistas que logran acceso a expedientes informativos? Muy simple, la mayoría de las veces hay que pagar, hay que sobornar, duele decirlo, a funcionarios de dependencias oficiales para que proporcionen esa información requerida para informar a la población. Este es un tema delicado y complejo, pero se tiene que decir, la falta de transparencia en el organismo encargado de hacer transparente la función pública es la misma que empuja a la corrupción, donde muchos periodistas, en su necesidad de informar, se ven orillados a tener que comprar la información. Y claro que esto nos lleva pues a un problema deontológico, pues no puede ser que en aras de la transparencia y del combate a la corrupción
muchos periodistas, muchos comunicadores tengan que recurrir como única opción a la corrupción del sistema para poder evidenciar la corrupción del sistema mismo. Pero la realidad es esa. Gracias a la inoperancia del INAI, existe actualmente, y lo digo así de manera muy clara, muy precisa y muy responsable, una red de tráfico de información en diversas dependencias federales, en donde el acceso a un expediente oscila entre los 10,000 a los 20,000 pesos. Cuando se trata de unas cuantas copias simples de cualquier tema, el costo puede variar de entre 1,000 a 2,000 pesos por hoja. Y si hablamos de video o grabaciones telefónicas o de audio, el costo puede oscilar entre los 50 a los 100,000 pesos. Obviamente que esos costos no los puede pagar un periodista de la calle. Por eso entendemos que ese tipo de información filtrada solo aparece en algunos medios de comunicación con verdadero poder económico, lo que a su vez genera una competencia desleal en el gremio informativo, pues el INAI es el que está obligado a proporcionar esa información. Claro, si ese organismo funcionara en la forma debida. Pero más allá de eso, que de por sí ya es preocupante, no hay que olvidar el costo que representa para los mexicanos tener un organismo ineficiente como el INAI, el que en promedio anual nos cuesta a todos los mexicanos cerca de 1,000 millones de pesos. Es decir, desde que este organismo comenzó a funcionar, ha representado un costo promedio al erario de más de 20,000 millones de pesos. Si el INAI desaparece, no es cierto que regresaremos a los tiempos de la oscuridad administrativa. Será más bien un replanteamiento y un reconocimiento para que este gobierno reconsidere una nueva ley de acceso a la información y un nuevo organismo que informe a la ciudadanía y a los periodistas sobre la operación interna de todas las dependencias. No podemos regresar a la oscuridad administrativa del gobierno federal, cuando no hemos podido salir de esa opacidad solo con la simulación del INAI. Por eso creo que debe desaparecer ese organismo para que resurja una nueva instancia informativa que verdaderamente cumpla con el reclamo de transparencia que cada vez es mayor por parte de los mexicanos, mi querido Vicente. Ese sería mi comentario al respecto. Qué cabrón lo que acabas de compartir con nosotros, que hay tráfico de información y hasta una tabulación nos dejas de cuánto más o menos se pide dependiendo de lo que se esté solicitando. No, esto es inédito, está cabrón, muy cabrón, mi querido Jesús. Es que Vicente, eso es lo que desde adentro del medio se ve, pero nadie lo ha dicho, nadie lo quiere reconocer, que hay una verdadera red de tráfico de información en las instancias del gobierno federal. No te digo cuáles, porque me cierran muchas puertas, pero a final de cuentas, sí hay mucho tráfico de información donde si no traes lana como periodista, pues no puedes acceder a un expediente, no puedes sacar unas... Bueno, creo que perdimos la comunicación con Jesús Lemus. Vamos a ver si regresamos con él a la brevedad de esas cosas, de esas coincidencias que ocurren en un programa en vivo y en directo. Cuando se estaba deschongando el buen Jesús Lemus, se cae la comunicación extrañamente en su teléfono. Vamos a ver si logramos reconectar con él, pero habla de un tráfico de información, Jesús Lemus. Jesús, por ahí se cayó la llamada, de esas coincidencias. Sí. Estabas con todo y de pronto se cayó la llamada, pero bueno, seguimos escuchando tu información. Raro, mi querido Vicente, pero bueno, el asunto es que te digo, eso nos lleva a una situación, el reconocimiento de esta red de tráfico de información es increíblemente absurdo, porque lleva a limitar mucho el ejercicio periodístico. ¿De dónde crees que un periodista que trae nada más en la bolsa, lo del camión o lo de la torta, va a tener para pagar de 10,000 a 20,000 pesos por el acceso a un expediente? O cuándo va a tener, ¿no?, para comprar un audio o un video como los que sacan algunos periodistas de renombre por filtración? Pues es porque compran la información. Entonces, ese es un verdadero problema que el INAI lo ha propiciado precisamente por su opacidad. Porque, insisto, si tú solicitas información, si no eres del club de privilegiados periodistas que tienen un bufete de abogados y tienen recursos para comprar a los magistrados, a los funcionarios del INAI, pues simplemente te van a responder siempre con la misma negativa.
Y eso es lo que hace, insisto, que el periodismo de a pie, pues a veces nos veamos limitados, a veces nada más por la buena voluntad de algunos funcionarios que a veces se compadecen de tanto estar chingue sobre la información, pues finalmente te dejan ver el expediente, te dan acceso a la información clasificada, por ellos, por supuesto, o te dan acceso a unas cuantas copias de algunos documentos. Y así es como se puede hacer el trabajo periodístico actualmente, te digo, pero porque si el INAI realmente cumpliera con su función, pues a todo mundo le estarían dando el acceso a la información que se supone es transparente, y no salir con esas cosas de que la información es clasificada, de que la información es inexistente. Mira, te pongo un caso bien concreto. Acabo de hacer una solicitud al Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, a través, por supuesto, de la plataforma de transparencia. Y le estoy solicitando una información bien simple, que me den una lista de los últimos dirigentes que ha tenido ese partido en los últimos 20 años allí en el Estado de México. ¿Y sabes qué? Me contestan que la información es inexistente y que por lo tanto pues no pueden tenerla. Entonces, ¿cómo crees que no van a tener ellos el registro de quienes los dirigieron durante los últimos 20 años? Lo mismo me pasó con una información que solicité al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, donde también le solicité una lista de los candidatos que han tenido para gobernadores en diversas partes del país, y también me dicen que es inexistente la información. O sea, volvemos a eso. Pero si yo llego con 20, con 50 mil pesos, yo te apuesto a que saco la información porque la saco. Entonces, ¿a qué nos están obligando a los periodistas? Todo por un mal funcionamiento de este chingado organismo del INAI, que ojalá no tarden tanto en desaparecerlo, porque para mí, igual que para muchos periodistas, el INAI y nada, pues vienen siendo dos nadas, ¿sí? Que a final de cuentas no nos resuelven el trabajo de investigación, no nos ayudan en lo más mínimo, y sí nos representan como mexicanos, como ciudadanos que somos, pues un alto costo por lo que cobran sus funcionarios, por lo que están ahí nomás por el tiempo nalga que están cobrando, y que realmente pues no sirven para nada. Por eso yo aplaudo esa decisión del presidente, mi querido Vicente. Oye, Jesús, si